Un hombre de guayabera blanca, más delgado, con el cabello corto, emerge de su retiro en la selva chiapaneca. No es un día cualquiera. Es 1 de junio del 2025 y Andrés Manuel López Obrador, el artífice de la mayor transformación judicial en la historia de México, pisa una casilla electoral en Palenque. Su voto no es solo un papel en la urna, es un mensaje, un rugido que retumba en los cimientos del Poder Judicial. El país contiene el aliento sin lugar a duda. La oposición, como hormigas cuando les cae el agua, no saben qué hacer. Pero esto no termina aquí. Se pone bien interesante. Esto es Interruptor. Encendamos la nota. Ya se la saben. Poquitos antecedentes. La reforma judicial de AMLO, aprobada en septiembre de 2024, no fue un cambio menor, fue un terremoto. México se convirtió en el primer país del mundo en elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de su poder judicial. Una jugada arriesgada, vendida como un golpe contra la corrupción y la élite judicial, y así fue. Así es. Pero ¿y el costo? ¿El costo? Hay un costo ahí. La destitución masiva de jueces federales, la eliminación de pensiones vitalicias para ministros y la creación de un tribunal de disciplina judicial, todo bajo el manto de la voluntad del pueblo. ¿El costo? Sí, hay un costo, pero que se nos descuenta a nosotros. Afortunadamente, vamos a ahorrarnos una lana. Bueno, el camino no fue terso, tenemos que decirlo. Protestas por aquí, protestas por allá. Vaya, irrumpieron en el Senado con gritos, con palos, rompieron. Y con la consigna, el Poder Judicial no va a caer. Ah, y gases lacrimógenos, pero no por la policía. Los mismos manifestantes lo utilizaron. Bueno, la oposición fragmentada tras la victoria aplastante de Morena en las elecciones de junio del 2024 no pudo frenar la maquinaria de la Cuarta Transformación. Eso fue una realidad. López Obrador, tras dejar la presidencia el 1 de octubre del 2024, prometió desvanecerse en su finca La Chingada allá en Palenque, Chiapas. Dijo que escribiría, que se alejaría del reflector, y vaya que lo cumplió. Pero su silencio duró 8 meses, también tenemos que decirlo. Hasta ahora, hasta ayer domingo. Su reaparición no es casual, es un acto calculado, un recordatorio de su legado. Y vaya que qué legado. Ahí les va. 9:51 de la mañana del 1 de junio del 2025. Palenque, Chiapas. AMLO llega solo a la casilla especial 951 a 400 metros de su finca. Solo, Ciro. Solo, sin guaruras, ni nada acomodado ahí. Solo. Bueno, la escena es casi cinematográfica. Un hombre de 71 años, visiblemente más delgado, con una guayabera blanca que ondea bajo el sol chiapaneco, entrega su credencial de elector. La fila es corta. Recibe las boletas, marca su voto tras la mampara y el dedo entintado sella el momento. Nunca en la historia de nuestro país el pueblo había decidido directamente a jueces, magistrados y ministros. Nunca. Es la primera vez. Por eso quise participar. ¿Quién lo dijo? El presidente López Obrador. Y lo dijo con una voz que no solo esconde un filo, que partió el silencio. Pero no solo vota, habla también. Y cuando AMLO habla, el país se escucha. Les guste o no, estén de acuerdo o no. El país lo escucha. Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático, dice mientras lanza un guiño a su sucesora. Tenemos a la mejor presidenta del mundo, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, obviamente. La prensa lo acorrala. ¿Qué ha hecho estos meses? Estoy escribiendo, le contesta López Obrador, algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural, pronto, muy pronto, a finales de año. Un libro, una promesa, un misterio. ¿Qué será? ¿Qué será lo que está escribiendo, lo que está a punto de sacar López Obrador? En fin, la elección judicial 2025 no es un experimento menor. Estamos hablando de 881 cargos en juego, 9 ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito y magistrados de circuito. Vaya, más de 2,682 aspirantes compitieron por estos puestos, elegidos por una tómbola que filtró a los candidatos propuestos por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Casi 100 millones de mexicanos tuvimos la oportunidad de votar, pero la participación fue un balde de agua fría, dicen desde la oposición. Para mí, un triunfo. 13% acudió a las urnas, o sea, 13 millones de ciudadanos. Comparado con el juicio a expresidentes del sexenio pasado, la afluencia duplicó aquel ejercicio, pero sigue siendo un eco de esta participación ciudadana. Tiene que subir la participación ciudadana. Vaya, están en su derecho de no ir, pero sí tiene que subir. Y se preguntan desde la oposición, ¿por qué tan pocos? Bueno, la complejidad de las boletas, hasta 6 por votante, según el Estado, y el desinterés ciudadano pasaron factura, dicen desde la oposición, sin mencionar que hubo un INE que estuvo torpedeando todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, un rompecabezas logístico orquestado por el INE, que instaló casillas en todo el país, y no todas, también tenemos que decirla. Los resultados preliminares se esperaban esa misma noche, pero los definitivos llegarían hasta el 10 de junio. Es cuando vamos a tener los resultados ya definitivos de esta elección judicial. Y mientras tanto, las protestas no cesaban. Claro, pues están en libertad. Hay democracia, hay libertades. Bueno, jueces y trabajadores del Poder Judicial en paro indefinido desde el 2024 denunciaron ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos que la reforma viola derechos humanos y compromisos internacionales de independencia judicial. Vaya, esa historia no la sabemos. Por su parte, López Obrador no reapareció solo para votar. Su presencia es un mensaje político y también se tiene que decir, este señor es un monstruo político, es un animal político. López Obrador es el arquitecto de esta reforma, el hombre que desafió un poder judicial al que acusó de servir a una minoría rapaz, y no se equivocó. Su voto en Palenque es una puesta en escena, un recordatorio que aunque dejó Los Pinos, su voto en Palenque es una puesta en escena, un recordatorio de que aunque dejó Palacio Nacional, su presencia aún cubre México. Pero ¿es este el amanecer de una justicia más democrática o el ocaso de la independencia judicial? Preguntan desde la oposición. Bueno, los críticos no se hacen esperar. eh, Úrsula Indacocha, de la Fundación para el Debido Proceso, advierte lo siguiente. Este cese masivo de jueces es problemático desde la eficacia y viola derechos humanos. 14 jueces han presentado quejas ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, sabiendo que cualquier fallo tomará años. Tenemos que dejar constancia de por qué está mal, dice María Emilia Molina, una de las denunciantes, porque ellos juran que esto está mal, que nosotros elijamos a jueces, magistrados y ministros está mal. Bueno, también está el otro extremo, los defensores de la reforma, que son en mayoría los simpatizantes de Morena y ciudadanos que no simpatizamos con el partido, pero que celebramos esta fiesta democrática. La decisión la toma el pueblo, no unos cuantos, escribe un usuario en X citando a López Obrador. Pero el riesgo es latente. Sin financiamiento público o privado para campañas, ¿quién asegura que los candidatos no pacten con poderes fácticos? Lo dice una crítica de derecha. En un país donde 30 candidatos fueron asesinados en las elecciones del 2024, la sombra del crimen organizado planea sobre las urnas. Y luego tenemos a Lili Téllez. Sí, la senadora del PAN, que no se guarda nada, ya no la sabemos. Y dice lo siguiente, este capo de la narcopolítica salió de su hoyo para destruir la democracia. En fin, Lili Téllez. Su amenaza de encarcelar a López Obrador resuena en redes, pero carece de fuerza frente al rodillo de Morena, que controla las dos cámaras sin lugar a duda. Y la oposición no puede hacer nada. Está totalmente desarticulada. Como comunicador, he visto a varios presidentes ir y venir, pero tengo que decirles que AMLO es un animal político, en todas sus letras, ¿eh? No es solo su carisma o su retórica, es su capacidad para mover las piezas del tablero desde el exilio. No es solo su carisma o su retórica, es su capacidad para mover las piezas de este tablero político en 1 minuto 30 segundos
que salió a dar declaraciones. Este voto en Palenque no es un capricho, es un jaque mate para la oposición y para callar voces. AMLO sabe que su figura polariza, pesa, dobla, truena, tumba, que su legado es un campo minado y que aún así reaparece sonriendo como si supiera algo que nosotros no. Su legado es poderoso. Bueno, pues es que no lo digo yo. Vean lo que están hablando. Todos están hablando de López Obrador. 1 minuto 30 segundos dio declaraciones. La respuesta no es binaria. Y eso lo hace interesante. No es binaria. ¿Qué tiene este animal político? Bueno, en conclusión, el 1 de junio del 2025, AMLO rompió su silencio para recordarnos que su revolución no ha terminado. La elección judicial con sus 881 cargos y su 13% de participación es solo el primer acto de un drama mayor. ¿Democratizará la justicia o la politizará? Esa es una pregunta muy válida, ¿eh? También se tiene que hacer. Los números no mienten. Dicen que fue baja afluencia, para mí no. Y las protestas pintan a un país dividido, porque la oposición sigue diciendo que va a seguir haciendo protestas y que va a dividir al país. ¡Bravo! Qué bueno que se pongan a trabajar. Los nuevos jueces tomarán posesión en septiembre y el mundo observará si México se convierte en un faro de democracia o un experimento fallido. También eso se tiene que ver. Aunque cualquier juez de estos, magistrados o ministros, lo va a hacer 100 veces mejor que lo que teníamos. Esa también es otra realidad. AMLO desde su finca ya está escribiendo el próximo capítulo. ¿Qué nos dirá? ¿Con qué sorpresa nos saldrá? En fin, la moraleja política en todo esto. En política, el retiro nunca es real. El poder siempre encuentra la forma de regresar. Yo soy Roberto Becerra y esto fue Interruptor. Apaguemos la nota.